Lindos recuerdos los que tiene nuestro canal, y nos hemos dado cuenta cuando pasan estas lamentables cosas, que realmente un medio de comunicación se hace más grande cuando en su haber no solo tiene el hecho de poderle seguir el paso a cada una de las noticias, de seguir la coyuntura, sino que también puede convertirse en un repositorio histórico del trabajo que se realiza en todas las ramas. Y me parece genial que podamos en algún momento volver atrás y recordar aquellas entrevistas de muchos de los que han pasado por acá cuando no estábamos tampoco tan experimentados de nuestra parte, de mi parte, y que sí, el medio evidentemente se abría para recibirlos a todos. Y es el privilegio que tendremos durante los próximos años, si se nos permite continuar en esta labor. Recordaremos sin duda alguna a Gardelos, y todos aquellos que han podido pasar por sus espacios de formación en la ciudad del Alto serán los primeros que llevarán adelante su forma de hacer actuación y de ir sin duda alguna por su propia identidad a través del personaje de la mujer de Pollera. Vamos a cambiar de tema. Usted recuerde que la pasada semana, un poco para ponernos en contexto, hemos hablado de este lanzamiento, de este segundo lanzamiento, relanzamiento de la película Mi Socio. Ahora se llama Mi Socio 2.0, una película que nuevamente va a estar dirigida por Paolo Agassi, con la producción de Leonel Francese, y evidentemente con los actores que en aquella época eran muy jóvenes, algunos más jóvenes, como en el caso de Brito, pero que nuevamente van a regresar unos cuantos años después para revisar cómo está el país luego de esta propuesta donde se buscaba integración y donde se revisaban aquellas carreteras antiguas a través de un camión que era casi el protagonista de esta cinta. Hoy tengo el gustazo de conversar con aquella persona que quizás ha hecho tanto como el director y como los actores para inmortalizar esta película. Y es que no hay forma de pensar en la película Mi Socio si no pensamos en la música, si no pensamos en la canción. Y para mí es un gustazo recibir a un hombre que prácticamente en sí puede ser una enciclopedia de la música boliviana, y le agradezco muchísimo por estar acá junto a nosotros, mi querido Nicolás, bienvenido. Muchísimas gracias, aquí contento de estar en el programa, que Te es agradezco mucho. una maravilla. Te agradezco muchísimo. Nicolás, vamos a irnos más atrás y vamos un poco a dejar Mi Socio para el final. Cuéntanos sobre tu larga carrera. Mira que creo que es la primera vez que estás con nosotros acá, ¿no? Es la primera vez que estoy en tu programa. En el programa acá, pero sí, fuera hemos charlado, ¿verdad? Alguna vez sí. Mira que yo no me acuerdo porque son muchísimos, te agradezco que me ayudes. Sí. Una larga carrera que comenzaba evidentemente con Villalpando en este impresionante taller, ¿no? De donde vienen muchos, de donde han salido muchos. Empiezas a atar cabos y te das cuenta que todos vienen o de ahí o de la Loyola. Era no, la católica y había... era la católica. Pero había, luego creo que se creó... digamos. El conservatorio, pero había una carrera de música que creo que fue la primera antes de que la católica, posterior, claro, pero sí, allí llegaron los maestros que se forjaron en el taller. Sí, fue como con una seguidilla digamos... Que éramos, al principio éramos como 28. Sí. Y egresamos solamente 11. 11, ahí estaba Sergio. Estaba Sergio, está Rubén Silva, que es ahora un director en Polonia, imagínate. Están los hermanos de Sergio, José Luis Prudencio, que vive en México, es músico. Jaime Prudencio, que vive en Santiago de Chile. Está también Juan Antonio Maldonado, un excelente pianista. Franz Terceros, que está en Santa Cruz. Oscar García salía también de allí. No, Oscar García estaba en un segundo taller. En un segundo taller. Bueno, por ahí venían, por ahí se iban armando. Sí, pero mira, mi experiencia musical es anterior al taller de anterior música. Al taller. Sí, yo estaba haciendo rock desde chango. Hijo de la época. Años, absolutamente hippie. Y me encantaba hacer la música, o sea, cuando yo tuve la oportunidad de ingresar al taller, no la desperdicié y me metí, y lo increíble que yo me creía el superstar es que me aplacé, no entré. Ay, no te creo. Entonces yo fui a hablar donde Villalpando, le dije, maestro, por favor, déjeme entrar como oyente. Y me dijo, sí, claro, cómo no. Así que imagínate, para mí fue una maravilla, una experiencia fantástica, donde no parábamos las clases ni en vacaciones, ni cuando habían problemas en el país. Seguíamos marchando, funcionando, estudiando. ¿Y cómo fue el cambio? Porque fue un quiebre, ¿no? Entre tu vida de hippie, de súper rockero, a entrar en un taller que en ese momento era tan experimental para lo que se concebía de la gran o de la buena música, ¿no? Era experimental, pero tenía una línea, por así decirlo, muy académica. Una forma de... conservadora. Claro. ¿no? Ahí estudiamos pues la armonía tradicional, contrapunto, el estudio de las estructuras, el análisis, inclusive hemos hecho música
electrónica, hemos estudiado cine con Espinal, imagínate. Hemos estudiado literatura con la Blanca Vitíster. No, era una cosa única, éramos una sola promoción, por así decirlo. Y llamado taller. Taller de música. Aún así, llamado taller, que hoy el taller se considera como que lo más pasajero. En esa época realmente un taller se concebía de forma muy integral, es decir, era muy completo. No había una visión un poco más allá de del simple hacer del artista como un pleno instrumento, digamos. Y justo ahora me doy cuenta, un poquito harto después, recordando de que los maestros más o menos también tenían algo de la Bauhaus. Entonces sí habían querido forjarnos como unos buenos músicos bolivianos, por así decirlo, y además con mucha creatividad y mucho respeto a la forma y a la estética, digamos, ¿no? Entonces es así como este gran músico boliviano, Agustín Fernández, ahorita está en Inglaterra también, él es decano de una universidad. Nos hemos formado de esa forma, ¿no? Entonces sí hemos probado de todo. De alguna forma también nos encerramos mucho en un pequeño mundo, porque cuando terminó todo salimos afuera pensando que íbamos a encontrar la Filarmónica de Viena ahí en la esquina, digamos. Entonces nos topamos con una realidad, y fue muy lindo, porque empezamos también a buscar, porque ya éramos unos buscadores, pues, apasionados. Pero hoy muchos de los nombres que me estás mencionando, Nicolás, además de ti, que yo empezaba hablando del tema al principio del programa y justo me viene a colación con la entrevista, muchos de los que me estás hablando no están trabajando acá en Bolivia o han tomado caminos que, si bien sigue por el ámbito de la música, han sembrado raíces en otros espacios. Significa que en esa época como que sí se armaban artistas que podían tener esa talla de representatividad internacional. Y que podían concursar, etcétera. Por eso a los que se han quedado afuera les ha ido muy bien, está muy bien, pero así en lugares muy importantes. Pero otros optamos en quedarnos. Pero también han hecho muchísimo. Sergio, muy importante. Arrasó con la OEIN, ¿no? Que hoy sigue. Usted ha arrasado en muchos otros elementos, ¿no? Es decir, se han convertido en una generación muy importante. Yo decía, el estar afuera te representa más, te da más o menos valor, y no sé hasta qué punto, evidentemente, el valor esté dado por nuestra incapacidad a veces como bolivianos de darle valor a lo nuestro, y por otro lado de darle mucho valor al punto en que olvidamos la calidad o la propuesta por donde va, ¿no? Como que estamos en esos dos lindes. Yo siempre digo, hay mucho por hacer acá, muchísimo. Y si uno tiene la posibilidad o la oportunidad, puede hacer maravillas, definitivamente. O sea, yo he escrito una ópera, por ejemplo, y me ha costado muelas, pero la he hecho y ha sido una experiencia maravillosa, realmente, que quizás afuera no sé si lo hubiera podido montar. Willy Posadas, por ejemplo, otro que está en mi curso, ha empezado a investigar sobre la música autóctona, ha hecho una maravilla de conciertos, también for export, digamos. Entonces, es una opción muy personal, la verdad. Claro. Yo acá, como muchos de nosotros, nos reconocemos absolutamente, nos reflejamos día a día, nos identificamos. Claro. Entonces, cuando estamos afuera, es un poquito difícil, porque tienes que identificarte con cosas que no eres, digamos, pero a veces tienes que hacerlo. Bueno, yo estudié en Estados Unidos y había maravillas de oportunidades, y orquestas, instrumentistas, ¿no? Pero la vida es más difícil, por así decirlo, pero aquí es muy interesante. Es un poco más de esfuerzo. Muy bueno, interesante. En tu caso te hemos visto pasar de un espacio a otro. Lo mismo estás dirigiendo el Guara Sinfónico, que después te vemos tocando rock con el Alex, por ejemplo. Es decir, vas como que de un lado a otro. Eres muy ecléctico. Y quisiera que enlacemos tu taller con mi socio. ¿Cuánto de la relación y la importancia que tiene la música para el cine, enseñado por Espinal, has logrado reflejar en esta película que ha marcado época en la historia del cine, pero de nuestro país también? Bueno, lo que hay que aclarar, digamos, es que yo estoy empezando a hacer las canciones
de mi socio 2.0 en esta nueva versión. En esta nueva Esto versión, voy a hacer sí. unas nuevas versiones de las canciones. Pero y voy- tienes que toparte con la que ya está inmortalizada. Obviamente, Entonces, con- ¿qué vas a con hacer con Gerardo eso? Arias. El reto de esa vida. La música es de Alberto Villalpando, de mi maestro, Sí. y la letra, imagínate. Sí. Él no ha hecho música, mucha música popular, pero las pocas que ha hecho han sido fenomenales, como Mina Lasca, por ejemplo, Claro. ¿no? Y así como él, también hay otros excelentes músicos, el mismo Sergio, Oscar García, que han hecho pues canciones, porque hay algunas películas, ahora no mucho si te das cuenta, que al final tienen canciones representativas. Es que se convierte en un protagonista más. Exactamente. Quizás hoy un poco se ha dejado ello por el instrumental o por la Exactamente. experimentación un poco más. O algo que refleje, digamos, sí. lo que ha dicho la película a nivel emotivo, sentimental, pero no como canción. Pero no como canción. En tienes cambio razón. ahora sí, y esta es una de las películas de las que este Taquirari, de mi socio, pues ha sido un representativo de todo lo que pasa en la película y me llama ahora porque les he ofrecido, digamos, hacer esta nueva versión que todavía no te la puedo adelantar. No, no pero me va la a ser adelantes, no quiero, de hecho, me la vas a maravillosa. romper. Va a ser maravillosa Qué y va a bien. reflejar lo nuevo, porque esta es una película que se le ha hecho la primera versión hace 37 Claro, en el año años. 83, hace 37 Imagínate. años, claro. Claro, el reto es como tú, como músico, que además vienes un poco de trabajar durante toda esta etapa, ¿no? Exacto. Te enfrentas a mi socio 2.0 teniendo este reto, esta vara tan alta, era un poco lo Claro. que decía Paolo en la conferencia, decía, es un reto doble, porque yo tengo que superarme a mí mismo, tengo que superar Exacto. al boom que fue mi socio, y no solamente de Paolo, sino de Oscar Soria con el guión, ¿no? Y todo lo que se Exactamente. armó. En esa medida, imagino que partas también de una nueva forma de ver la música en el ámbito cinematográfico, de una contemporaneización, si se puede decir, Claro. del texto, ¿no? Y mirar cómo se coincide, cómo es el destino. Yo hace un mes pasé clases éramos un grupo grande, con un italiano que se llama Leonardo Di Lorenzo. Di Lorenzo estuvo acá. Pero qué personaje. Y nos dio unas clases maravillosas en 2 semanas y al final compusimos con él sobre una imagen. Sobre una imagen. Entonces Qué bien. él nos dio muchas pautas muy buenas sobre los tipos de músicas que hay para el cine, ¿no? Y bueno, yo compuse una y después en la otra también, pero escogió y fue maravilloso. Entonces es como tener una nueva y fresca idea de cómo componer para el cine, Claro, digamos. música aplicada totalmente Música al ámbito aplicada. cinematográfico. Y aprovechar las corrientes actuales que hay, porque a veces hay música que es contradictoria a lo que está pasando, por ejemplo, y sin embargo es sumamente importante. Claro. O el silencio, o sea, no hay por qué tener todo el rato música, ¿no? Claro, también tiene que ver con cómo se hacía cine en cada etapa, Sí. porque el cine de los 80s evidentemente no tiene los mismos preceptos de creación Exactamente. que el cine del año 2019, entonces evidentemente Claro. La historia cambia. Yo te agradezco muchísimo, Nicolás, que no nos adelantes nada, porque no te llamé para que nos adelantaras nada. No, el objetivo es que podamos un poco ir viendo por lo que nos cuentas Con y todo por, gusto, sí. y por el trabajo realmente que se hizo, que hicieron los anteriores con esta película, con esta canción que ha inmortalizado. Y yo espero que mi Absolutamente. socio 2.0 tenga una canción también que sea inmortalizable de esta época, Claro, y digamos. que nos identifique Sin a duda. la actualidad, porque el libreto es actual. Sin duda. definitivamente. Claro, yo me ponía a pensar y decía, ya no va a haber voz de niño pequeño, qué pena. Va a haber otra Y voz, eso me yo imagino. les decía, porque en el original cantan, pues, Vito Claro, y canta, el niño. canta, que es la A que dúo estamos cantan. escuchando. Cantan Y a yo les dúo, dije, ¿qué claro. vamos a hacer? Bueno, no sé qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer. Algo van a hacer, Sí. qué bien. Te agradezco mucho, Nicolás, A ti, que hayas querida. venido, un gustazo. La verdad es que casi siempre como que se centra la atención en el director, en los personajes, y un poco olvidamos que el cine es un trabajo muy colectivo y que Absoluto. forma parte de todo el grupo digamos que trabaja. Y la música es fundamental, sin duda alguna. Tiene que ser una idea de equipo, inclusive la Sin música, para la decisión de la música hay como unas 6 personas que van a ver qué va a pasar. Sin duda, no vas a Y estar tú además solo, hay que claro. saber toda la historia bien. Y ¿no? cómo dirigirlo. Muy bien, muchas gracias. A ti, muchas Te agradezco gracias. mucho, Nicolás. Ahí estábamos escuchando la canción que justamente decía a dúo, no está
vamos, que no es una canción que en cierta medida pues como que sigue, no es muy larga, es una canción muy corta y que va un poco con el tráiler y con la idea, y el coro es el que constantemente se repite, y es muy lindo porque nos lleva a otra etapa, a otro momento histórico de nuestro país, que sin duda alguna nos hace ver también cuánto hemos avanzado, cómo está la Bolivia de hoy. Es una buena forma de revisarnos. Hacemos una pausa rapidito y a la vuelta estaremos hablando sobre literatura, no se nos vaya.